Os voy a presentar a don Carlos Aguilar Grande. Don Carlos, a Carlos Aguilar Grande. Carlos Aguilar Grande. Bueno, fue ordenado sacerdote en el año 1989, justo el día de la Virgen de Fátima. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado y doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la Archidiócesis de Madrid ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad como delegado de catequesis, sigue desempeñándolos, como coordinador del equipo de evangelización y de la comisión del sínodo. Es profesor también de la Universidad de San Dámaso y bueno, muchas tareas más que si las dijéramos todos terminaríamos cansados, ¿verdad? Bueno, está implicado también en el tema de la evangelización de las familias y siempre todo lo que implique cercanía a las personas. Le agradecemos su disponibilidad para acompañarnos en este día porque vemos, como veremos por el título de la charla, las muchas cosas importantes que nos va a decir y vemos que las cosas importantes empiezan con la sencillez. Así que vamos a escucharle. Gracias. Vale. Bueno, pues muy buenos y santos días a todos, hermanos y hermanas, socios activos y auxiliares, directores espirituales y miembros de la gran familia de la Legión de María que os habéis reunido aquí procedentes de diferentes lugares de la geografía hispánica para concluir la conmemoración de una efeméride tan singular como el primer centenario de la fundación de la Legión. Quiero comenzar dando las gracias a Teresa Horcajo, que tuvo la amabilidad de invitarme a intervenir en este acto, allá por el mes de junio. Gesto que quiero agradecer enormemente y con el que me siento muy honrado. Para mí, hablar de la Legión de María es sin duda alguna una ocasión para dar gracias a Dios por la suerte de haberla conocido y de haber pertenecido a ella activamente durante mi adolescencia y comienzo de la juventud. Pues os aseguro que dicha experiencia es uno de los pilares esenciales de mi vida. Además estoy convencido de que no sería lo que soy, ¿verdad?, sin haber pasado por la Legión de María. Un recuerdo imborrable en mi memoria es la de aquella tarde otoñal, sabatina, era también un mes de octubre, pero estaba un poco más adelantado. Estaba aburrido en casa. Acababa de cumplir 14 añitos. No pude quedar con ninguno de mis amigos habituales, los del cole, y allí estaba yo sin saber qué hacer en casa. Mi hermano Jesús, el mayor, mi hermana Mercedes, la que justo me sigue después, pues ya se habían ido a la reunión de la Legión de María. Pertenecían a la Legión desde hace un tiempo, y que eran reuniones que cada sábado tenían en la parroquia, ¿no? Mi madre, por encargo de don Pedro Fernández, si queréis luego saber quién era don Pedro, como esto lo puede pasar María Teresa Horcajo, lo que está aquí escrito, pues ahí tenéis una nota explicando quién era don Pedro Fernández. Bueno, algunos de los que estáis aquí, ¿verdad?, le conocisteis y algunos le conocimos muy bien, ¿no? Bueno, pues don Pedro Fernández nos había invitado, había dicho a mi madre, ¿no?, cuando llevaba la comunión a mi abuela Antonia y a casa, y cuando nos veía por allí siempre le decía a mi madre: oiga, ¿y por qué sus hijos no vienen a la Legión de María? Vienen. Y dice: bueno, pues que vayan. Entonces empezó a decírnoslo. Primero fue mi hermano Jesús, luego fue mi hermana Mercedes y por último, pues aquí el que os está hablando, ¿no?, el que más se resistió, ¿no? Bueno, un servidor se resistía, porque entre otras cosas hasta ese momento pues tenía cosas más divertidas que hacer los sábados por la tarde, ¿verdad? No había color, ¿no? Bueno, sin embargo, aquella tarde, como os digo, el horizonte era muy diferente. Así pues, ¿por qué no bajar y probar, ¿no? Además, vamos a ser sinceros y contarlo todo, ¿no? En aquel grupo de la Legión de María, pues había chicas, ¿no? Había chicas, bueno, entonces mi grupo de amigos, los del cole, entonces los coles eran de chicos
de chicas, ¿verdad? Yo estaba en el colegio de San Antón de los Escolapios y mi grupo de amigos era solo de chicos, ¿no? Bueno, entonces allí había chicas, ¿no? Y bueno, pues también era un buen aliciente, ¿no? Para una tarde aburrida, ¿no? Así que me puse la gabardina, ¿no? Por la que luego me recordaban ahí en la parroquia, ¿no? Y me fui para la parroquia, Nuestra Señora de la Caridad y el Cobre, en la calle Mesón de Paredes, en el número 78, ¿no? Allí, pues lo primero que me tocó, ya sabéis, ¿no? Rezar el rosario, ¿eh? Pero no como lo hemos rezado hoy, ¿eh? ¿Cómo se rezaba el rosario? De rodillas, claro, así, de rodillas, ¿no? Uno estaba acostumbrado a rezar el rosario, porque entonces, ¿verdad? El rosario se rezaba en casa, ¿no? Pero lo hacíamos sentaditos, ¿no? Como lo hemos hecho hoy, ¿no? Así fue mi toma de contacto con aquel presidio, Madre de la Alegría, al primero al que pertenecí, ¿no? Bueno, por lo tanto, es como el introito de por qué yo llegué a Legión de María, ¿no? Teresa me dijo, bueno, pero tienes que hablar también de la evangelización, y habla de la evangelización hoy, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo lo que he querido es no soltaros aquí una charla sobre la evangelización, sino que partiendo de mi experiencia en la Legión de María, hablar de puntos esenciales que me parecen, ¿no? Para la evangelización hoy. Y el primer punto que diríamos, aunque aparezca algo aquí como segundo punto, el primer punto que quiero abordar es la paciencia de acompañar los procesos, virtud imprescindible en el evangelizador, ¿no? Luego, cuando tengáis el texto, ahí os pongo algunas citas del Papa Francisco, ¿no? Sobre esta virtud tan importante en el evangelizador, ¿no? Sin paciencia no va a haber evangelizadores. Tenemos que tener mucha paciencia, y el arte de evangelizar va a ser el arte de ser pacientes, ¿no? Bien, la presidenta de aquel presidio en el que yo me metí aquella tarde se llamaba Herme, ¿verdad? Era profesora del Colegio de San Alfonso de las Hijas de la Caridad, donde estaba ubicada la parroquia. La vicepresidenta se llamaba Charo, ¿no? Trabajaba como auxiliar y educadora del internado que entonces había en aquel colegio. De hecho, 3 de las 4 chicas que formaban parte del presidium eran internas, ¿no? de aquel colegio, ¿no? En este grupo estaban 2 chicos del barrio. Uno se llama Juan Diánez, ¿no? Que llevaba unas melenas muy propias de la época. Tenía fama de ser un poco golfillo, ¿no? Era muy conquistador, ¿no? ¿Verdad, Jere? Bueno, y el otro, ahí le tenéis, ahí detrás de Pablo Maldonado, ahí, se llama Jeremías Navarro López. Bien, ambos, tanto Jere como Juan, vivían en la calle Caravaca. Yo vivía en la calle Valencia, en el barrio Lavapiés, ¿no? Y pronto hicimos muy buenas migas, ¿no? Junto con mi hermano Jesús y otro, el que es un día cuñado mío, Francisco, Paco, ¿no? Ellos formaban parte de ese grupo, ¿no? en el que estábamos, ¿no? Curiosamente, Juan terminó, es cura en la diócesis de Toledo. Jeremías ahora mismo está en la diócesis de Getafe, un servidor aquí en Madrid, como os ha dicho Teresa. Visto con la perspectiva de los años, si yo tengo algo que agradecer de esa primera etapa, es la paciencia de aquellas personas, ¿no? que estaban allí, ¿no? Llevando el grupo, ¿no? Porque hay que reconocer que tenía una paciencia inmensa, porque ya os imagináis, con 14 años, cuando nos poníamos a rezar el rosario de rodillas, ¿no? Que si me cansaba, que si me sentaba, que si no te pongas así, que no, que hay que estar bien puesto, que hace el favor, ¿no? Las risas, ¿no? Bueno, todas esas cosas propias de la edad, ¿no? Y bueno, pues hay que ver, ¿no? Qué paciencia tuvieron, y sobre todo qué sabiduría, qué dulzura, qué perseverancia la que tuvo don Pedro, el director espiritual, ¿no? Pues aguantaron nuestras tonterías, nuestras risas bobas, la inmadurez propia de la edad y tantas cosas, ¿no? Al tiempo que nos iban infundiendo en medio de esa inmadurez propia de esa época, o lo que es propio de esa época, pues con paciencia nos iban infundiendo el espíritu legionario, ¿no? Porque ellos sabían muy bien a dónde nos querían llevar, ¿no? Entonces tenían la paciencia de irnos acompañando
y haciendo acrecentar ese espíritu legionario y fraguando en cada uno de nosotros esa personalidad apostólica y misionera, ¿no? Eso que nos subrayaban, la Legión de María es un movimiento apostólico y estamos aquí para ser apóstoles. Eso, desde el primer momento, ese espíritu apostólico y misionero, ¿no? Por eso os quiero proponer esta primera reflexión de cara a la tarea evangelizadora hoy, ¿no? Cultivar la sabia paciencia de saber sembrar, aguardando los frutos que llegarán, cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera, en la forma que Dios tenga establecido. A mí si hay un pasaje del Evangelii Gaudium que me gusta, es el número 279. Predico de él con frecuencia y lo releo muchas veces, ¿no? Sobre todo esos días que tienes donde te preguntas, bueno, ¿y para qué sirve lo que hago, ¿no? ¿Verdad? Pregunta que más de una vez nos hacemos, ¿no? Cuando llega al final del día, bueno, ¿y todo esto para qué, ¿no? ¿Y para qué, ¿no? Pues releo este texto que realmente me ayuda mucho y os lo propongo para que cuando hablamos, ¿no?, de este espíritu apostólico, este espíritu evangelizador, pues lo tengamos en la cabeza, en el corazón y nos ayude a obrar en consecuencia, ¿no? Dice el Papa Francisco en ese número 279. Como no siempre vemos esos brotes, ¿no?, de los que habla la parábola, nos hace falta una certeza interior. Nos hace falta una certeza interior. ¿Cuál es esa certeza interior? Dice el Papa. La convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia. Dios puede actuar en cualquier circunstancia. También en medio de aparentes fracasos. Y cita 2 Corintios 4:7, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Sigue el Papa. Esta certeza es lo que se llama sentido de misterio. Y que sí que me gustaría que nos quedáramos con esto. Sentido de misterio. ¿Qué es esto del sentido de misterio? Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, será fecundo. Quien se ofrece enteramente por amor, su entrega a Dios será fecunda. Tal fecundidad muchas veces es invisible. Esto nos da mucha emoción, ¿verdad? El que sea invisible. Porque a todos, vamos a ser sinceros, ¿qué nos gusta? Ver. Pues tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, ¿no? Queremos aferrar a ella y no podemos, ¿no? Y le está muy interesante, esto les gusta mucho a los de la pastoral sociológica, ¿no? No puede ser contabilizada. Ya sabéis de este acto lo primero que van a preguntar, ¿no? Lo que le van a preguntar a Teresa. ¿Y cuántos serán? Y cuando lleguen los de Barcelona y los de Bilbao allí y hablen con sus presidios, dirán, ¿y cuántos son? Espero que los del concilio allí en Dublín no pregunten mucho de esto de los números, ¿no? No puede ser la fecundidad de la acción evangelizadora, no puede ser contabilizada. Ojalá y nos enteráramos de esto. Nos iba a cambiar mucho la historia. Bueno, uno sabe muy bien que su vida dará frutos. Nuestra vida dará frutos, dice el Papa, pero sin pretender saber cómo, dónde, cuándo. Nuestra vida dará frutos, pero no pretendamos, ¿no?, saber eso, ¿no? Uno tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones. Esto, fijaros, si esto realmente lo asimiláramos y lo viviéramos, que no se pierde ninguna de nuestras preocupaciones, ¿no? Que esa preocupación que tenemos
por la misión, por la evangelización, cuando es sincera, nunca se pierde, nunca se pierde, ¿no? Ningún acto de amor se pierde, no se pierde ningún cansancio generoso. Cuando uno está cansado y reconoce que se ha dejado ahí la piel, ¿no? No se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Y esto es verdad muy bonito verlo escrito, pero insisto, esto es verdad que lo dice el Papa tan bonito, pero yo lo puedo decir porque lo vi en aquellos que estaban allí, en ese grupo, en el director espiritual, aquella presidenta, Herme, Charo, la vicepresidenta, y los que acompañaban todo eso, ¿no? Bien, todo eso, sigue diciendo el Papa, da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado para la misión. Nos parece, ¿cuántas veces lo pensamos esto, no? Perdonad que es que me avisa del ángel, pues, el reloj. Bueno, alguno más, ¿verdad? Le pasa. Parece que no da ningún resultado, pero la misión no es un negocio, ningún proyecto empresarial. No es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda, ¿no? Esto que ahora hay que preparar bien la campaña para que... Entonces, ¿ha ido bien? Sí, hemos tenido mucha gente, ¿no? Es algo mucho más profundo. Esto es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega, esto nos hace mucha ilusión pensarlo, ¿verdad? Toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos, ¿no? A que nos hace mucha ilusión. Esto, te lo coge lo tuyo, ¿y esto dónde va el fruto? Allá, en la Conchinchina, ¿verdad? Hoy estamos celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Ella lo tenía muy claro. A nosotros nos cuesta, ¿verdad? Que nuestra entrega aquí vaya a dar frutos, vete a saber dónde, y que encima sea un sitio donde ni nunca voy a estar y ya me enteraré en la vida eterna. Pero bien, pero, como decía Kelly, no hay ningún anticipo, ¿no? Y no me pueden dar un pequeño anticipo, ¿no? Pues hay que tener paciencia, ¿no? El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y por eso siempre comenzamos invocando al Espíritu. Porque ser un protagonista de la evangelización es Él, ¿verdad? El Espíritu. Y nosotros nos fiamos del Espíritu. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos, ¿no? Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Esto es lo esencial en la misión y en la vocación apostolado y a la misión. Tu entrega es necesaria. Sin ti no se puede. Eres necesario, ¿no? Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Aprendamos, ¿no?, a descansar en los brazos del Padre. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Sin esto es imposible evangelizar. Sin esto no habrá apostolado. Aguantaremos 2 días. Nos quemaremos al tercero. No sé qué aguantaremos al tercero, ¿no? Esta espiritualidad es, sin duda, propiamente legionaria. No, cuando escucha estas cosas, qué bien formuladas están, pero uno en el fondo piensa, pero esto, ¿dónde lo he vivido yo? ¿Dónde lo he aprendido yo? ¿Dónde lo he mamado yo? Pues sí, tengo que reconocer, lo he mamado en la Legión de María. Ahí, en la Legión de María, ¿no? Cuando se me invitaba a realizar los trabajos legionarios con este espíritu. Y os invito, por tanto, a renovar nuestra esperanza en este sentido del misterio del que habla el Papa y a cultivar la paciencia del apóstol y del evangelizador, que es como aquel hombre que aguarda pacientemente
a que la tierra dé su fruto, como nos dice el apóstol Santiago, ¿no? Bueno, primer punto, por tanto, la paciencia, ¿no? Que me parece esencial para esta tarea evangelizadora. Segundo, la alegría de la fe, el gozo del Evangelio, ¿no? Porque es verdad, podremos ser evangelizadores si poseemos esto, la alegría de la fe. Si la fe en nosotros provoca una alegría que es contagiosa, y esto nos lleva a querer compartir el gozo del Evangelio. Por eso empezó así el Papa Evangelii Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio, ¿no? Vuelvo al hilo de mi testimonio. Eso ahora que tanto repite el Papa, la alegría de la fe, el gozo del Evangelio, un servidor lo aprendió y por ósmosis, no es que me dieran teorías ni charlas sobre esto, nunca nos dieron, ¿verdad, Jerez? Nunca nos dieron una charla sobre esto, ¿no? Nunca, sobre esto, ¿no? Se aprendía por ósmosis, ¿verdad? Bueno, de hecho, el grupo al que yo pertenecía se llamaba así, Madre de la Alegría, ¿no? Era lo que allí se vivía, ¿no? La alegría, esa alegría que nos llevaba a salir, ¿no? Eso que no estaba todavía de moda, la expresión esta que el Papa Francisco ha popularizado, la iglesia en salida, pero es lo que continuamente se nos repetía, ¿no? Y de hecho, la reunión terminaba con un trabajo, nos imponían un trabajo, ¿verdad?, en que teníamos que salir, había que salir, ¿verdad? Y bueno, pues a veces costaba más, costaba menos, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer las visitas domiciliares, vamos a rezar, sí, vengamos, oye, rezamos un poco más, no, venga, ya que tenemos que irnos, que se nos pasa la hora, venga. Y cuando había que hacer contactos, ya ni te cuento, ¿verdad? Y cuando bajábamos a los camioneros allá de Legazpi, pues ya casi rezábamos un rosario entero, nos bajábamos desde la pieza de Legazpi rezando, porque había que rezar mucho, ¿no? Bien. Es que el legionario ni sale a la calle, ni hace visita domiciliaria, ni realiza ningún otro trabajo por hacer proselitismo, ¿no? Sale a dar testimonio de lo que es un fiel cristiano, de lo que vive, y quiere sencillamente compartirlo con aquel que se encuentra y que no está muy programado, ¿verdad? Todo esto de las programaciones luego lo aprendí más tarde, ¿no? A tener que programar la acción apostólica y todo eso. En la Legión se programaba nada, ¿no? ¿Verdad? Yo nunca vi que había que programar nada. Te decían, la calle Amparo, desde el 38 al 50, ¡hala! Y tira para adelante, y ya está. Y allí que ibas a llamar a la puerta que no sabías quién te iba a abrir, ¿no? Allí no se programaba nada, había que simplemente salir, ¿no? A dar ese testimonio. Somos católicos, venimos de la parroquia, ¿quieres la medalla milagrosa? Había gente que con ese motivo empezábamos a hablar y hablábamos, y a veces hablábamos mucho, otras veces pues nada, te cerraban la puerta, otras veces muchas gracias, tal. Bueno, eso es, ¿no? Un servidor aprendió esta lección, ¿no?, de que había sobre todo esta tarea de que a quien con el que nos encontrábamos, en esa persona queríamos reconocer y servir a Cristo. Esto sí nos lo inculcaban, ¿verdad? Cuántas alocutios, ¿no?, de don Pedro hablándonos de esto, ¿no?, de reconocer en esa persona a Cristo y servirle, ¿no? Esa lección, por tanto, la aprendí en primer lugar de don Pedro, ¿no?, el que era, como ya os he dicho, nuestro director espiritual, ¿no?, una persona a la que normalmente nos encontrábamos no en los despachos, ¿no?, sino sobre todo en las calles del barrio, ¿no? La gente lo conocía porque lo veía por la calle, en cualquier sitio, en el mercado, en la panadería, en la frutería, y se ponía a hacer cola como uno de tantos, ¿no? Cuando había gente que le decía, hombre, no, don Pedro, pero él se ponía ahí a hacer su cola, ¿no? Si llevaba su carterita, ¿verdad?, esa negra que llevaba, así, ¿verdad?, debajo del brazo, pues sabíamos que entonces es que iba a llevar la comunión o la unción de los enfermos, ¿no? Sabíamos que iba a administrar uno de los sacramentos, ¿no? Yo creo que era el personaje más conocido del barrio de Lavapiés, ¿no?, os lo puedo asegurar, ¿eh? Y no estoy exagerando nada, ¿eh? No estoy exagerando nada, ¿no? Siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a escuchar, no dudaba en pararse,
¿verdad? Cuando la gente le paraba, no dudaba en pararse, en charlar un rato, siempre con una sonrisa, siempre con excelente humor y con simpatía. La alegría de la fe caminando por el barrio. Solo su presencia evangelizaba, si no tenía que decir nada. Si su presencia ya era de por sí evangelizadora, ¿no? Bueno, pues nosotros allí, siguiendo la estela de don Pedro, íbamos allí, aquellos que estábamos en aquel presidio, en aquellos grupos, ¿no? Los de la Legión de María ya nos veían de dos en dos, ¿no? A donde se nos indicaba. Como éramos del barrio todos éramos del barrio. La gente ya nos conocía, ¿no? Ya nos conocía que éramos los de don Pedro. Vosotros sois los de don Pedro, los de la parroquia, claro, los de la Legión, ¿no? Allí cuando íbamos a visitar a las personas enfermas en sus casas, ¿no? Hacer visitas domiciliarias, llevando la medalla milagrosa, los contactos callejeros, esto de los camioneros en Legazpi, que empezamos con la delegación de tráfico, entonces, que llevaba Pepe Medina, las visitas a los padres y madres de los niños de la catequesis, ¿no? Las visitas para invitar a los niños y niñas, por ejemplo, ahora comenzó el curso para que vinieran a la catequesis parroquial, ¿no? Donde era una parroquia, donde antes de hacer todos estos planes de catequesis y demás, ya había catequesis desde los 4 años e indefinida, porque nosotros cumplíamos 18 años y seguíamos en grupos de formación y de profundización, ¿no? Os estoy hablando del año 73, año 74, año 75, ¿no? No es que eso estoy hablando de este siglo, estoy hablando del siglo pasado, ¿verdad? Sí, todavía vivía Franco, ¿verdad? Todavía vivía Franco. Y hacíamos esas cosas, ¿no? Bueno, todo esto a esa edad de la adolescencia fue forjando nuestro carácter, nuestro modo de ser personas y sobre todo nuestro modo de estar en la Iglesia. Dar testimonio, anunciar el Evangelio con sencillez y humildad, que no se nos insistía mucho, sin meternos en discusiones, ¿no? Nos lo decía mucho el Padre Pedro, no poneos a discutir, no pongaos a discutir, ¿no? Ni en polémicas estériles, invitando simplemente a orar, a llevar una vida cristiana, ¿no? A no faltar a la Eucaristía y sobre todo a la devoción a la Virgen María, ¿no? Esta metodología activa, porque la aprendíamos en la acción, ¿no? Esto sí que era aprender en la acción, nunca pasará de moda, ¿verdad? Esto nunca pasará de moda, ¿no? De hecho, actualmente son muchos los grupos evangelizadores que realizan estas tareas o parecidas actividades misioneras, ¿no? Gracias a Dios pues van surgiendo pues, muchos carismas, muchos nuevos carismas, asociaciones, etc., ¿no? Y es verdad que cuesta, ¿no? Que esto de salir da vergüenza, que supone vencerse uno a sí mismo, pero el hecho de hacerlo de dos en dos, el hecho de que sea un trabajo señalado desde el propio presidium, ¿no? Y propuesto por el presidente, el hecho de que los dos hermanos tengan que ponerse de acuerdo para quedar a la hora en un sitio, que recen antes de empezar, que recen al terminar, el hecho de que haya que enfrentarse a un encuentro no siempre programado, todo esto es algo sumamente enriquecedor y maravilloso, ¿no? Es una escuela que forja evangelizadores y misioneros, ¿no? Una maravillosa escuela de evangelizadores con espíritu de las que habla el Papa, ¿no? Y que brota de esto, ¿no? Simplemente de haber descubierto la alegría de la fe, ¿no? Y esa alegría de la fe pues no se puede ocultar debajo del cerenín ni meterse debajo de la cama, ¿no? Sino hay que ponerla en el candelero y que la vean todos los de la casa, ¿no? Así que, por tanto, paciencia, la alegría de la fe, del testimonio, la complementariedad de los carismas, es el siguiente punto que quiero hablar, ¿no? Nos decía San Juan Pablo II, el fiel cristiano no puede jamás cerrarse sobre sí mismo aislándose, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás con un vivo sentido de fraternidad, ¿no? Ahora que estamos en el proceso sinodal, que comenzamos el curso pasado, terminará luego en octubre, dentro de un año, justo
en el 2023, qué importante es recordar esto, ¿no? Nunca estamos solos, siempre caminamos de la mano unos con otros, ¿no? La Legión está al servicio de la misión, ¿no? Esto lo tenemos que tener muy claro. La Legión está al servicio de la misión de la Iglesia, ¿no? Esta misión de la Iglesia es mucho más grande que la misión realizada por los legionarios. Es verdad que la misión es una, ¿verdad? Y nadie puede pretender abarcarla por sí solo entera. Es imposible. Nadie. Absolutamente nadie, ¿no? Y esto a veces, bueno, pues cuesta, ¿no? Nos cuesta, porque esto de sentirnos los únicos y los mejores, pues es una tentación continua, ¿no? Ya sabemos de quién viene, ¿no? Bien, entonces tenemos que tener muy claro que hay que, en este sentido, valorar, ¿no?, nuestro formar parte de la Legión, ser de la Legión, en la comunión de la Iglesia, ¿no?, en la comunión con toda la Iglesia. Y por eso, perdonadme que haga referencia a todas las experiencias que han ido configurando, en este caso, mi vocación, y esa vocación al apostolado, a la misión, y lo que han ido aportando, pues los diferentes sitios por donde el Señor me ha ido haciendo pasar, ¿no? El primero de todos, pues evidentemente la familia, ¿no? Singularmente mi madre Carmen y mi abuela Antonia, ¿no? Ambas han sido, son y serán fundamentales en mi proceso de fe. Ellas son las que me iniciaron en la fe, enseñándome, sí, oraciones y tantas otras cosas, pero sobre todo viviendo y dejándose sostener por la fe que profesaban. Esto para mí ha sido lo fundamental. No solo que me enseñaran a rezar, que es muy importante, sino sobre todo que yo viera y que percibiera que la fe que profesaban las sostenía. Y las sostenía cada día y en momentos muy duros y muy difíciles, ¿no? Como ellas fueron sostenidas por la fe, ¿no? Sostenidas por la fe. Y ese fue, sin duda, lo que a mí más me ha ayudado en esta vida, ¿no? Y lo que más me ayuda en momentos difíciles, ¿no? Recordar a mi madre manteniendo la fe y manteniendo la esperanza, ¿no? Y tuvo que cuidar de su madre 5 años largos, ¿no? Entonces se llamaba demencia senil, hoy a lo mejor le llamarían Alzheimer, ¿no? Y como su madre, mi abuela Antonia, pues se fue olvidando de todo, ¿no? Y de quién era ella misma, y cómo mi madre, y bueno, también mi hermana Mercedes, cómo cuidaron de ella, ¿no? El ejemplo, ¿no?, que me dieron de esa pastoral del cuidado, eso que ahora tanto se escribe, pues yo no lo he aprendido en ningún libro, os lo prometo. Yo lo he aprendido en mi casa, ¿no? Me gustaría poder llegar mínimo a estar a la altura en la que estuvo mi madre, ¿no?, cuidando de mi abuela, ¿no? Ambas me enseñaron con su vida, más que con sus palabras, que siempre fueron muy oportunas y sabias, ¿no? Y unas palabras llenas de amor y cariño, ¿no? Pero me enseñaron mucho más con su vida, ¿no? Si ellas no hubieran roturado el campo, la semilla habría caído en un terreno poco propicio, os lo aseguro, ¿no? Gracias a ellas, lo que vino después en mi vida cayó en tierra que por gracia de Dios estaba bien dispuesta, ¿no? En segundo lugar, he de reconocer que fue una gran providencia, sí, el grupo de la Legión de María, a la que pertenecí, como digo, desde los 14 años, ¿no? Pero también el formar parte de la parroquia Virgen de la Caridad del Cobre, cuyo párroco, don Mérito González, nos hizo protagonistas de nuestra formación. Esto es lo que yo más tengo que agradecer siempre a don Mérito, ¿no? El hecho de que nos dejó ser protagonistas, y mira que éramos tontos, ¿no? Porque es que, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo se pudo fiar tanto de nosotros? ¿Cómo pudo confiar tanto en nosotros, ¿no? Y dejarnos llevar a cabo adelante, ¿no?, esa parroquia donde os aseguro
¿no? Y gracias a Dios aquí hay personas que lo conocen. El protagonismo no era clerical, el protagonismo era nuestro. A lo mejor a veces demasiado, pero era así, ¿no? ¿Cómo se fió de nosotros, ¿no? Cómo nos fue alentando a que nos tomáramos muy en serio una formación bíblica sólida, una formación en los rudimentos de la teología, de la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad centrada en la Eucaristía, en la celebración, en la oración, en los ejercicios de piedad, en los retiros, las convivencias, ¿no? Que con tanto cariño recordamos, ¿no? Pensar en esa época de mi vida es darme cuenta de tantos y tantos dones recibidos, algo por lo que nunca me cansaré de dar gracias, y una maravilla y una suerte increíbles, ¿no? Por otro lado, en la misma parroquia, el contacto con las hijas de la caridad, singularmente con una de ellas, Sor Concepción, que nos dio una formación básica y fundamental para desarrollar nuestra tarea como evangelizadores y catequistas. Sor Concepción, la hija de la caridad, fue la primera que nos dio un curso de catequistas. Yo voy a tener como 15 años. Y fue la primera que nos dio un cursillo, ¿no? Sobre qué es eso del método catequético, ¿no? Ella había estudiado en París, había conocido un poco todo el tema de la renovación catequética y nos introdujo en aquello y nos incorporó luego a otras tareas, ¿no? La escuela que había en la vicaría de catequistas llevada por los salesianos, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo aquello, ¿a qué nos fue abriendo? A la complementariedad de los carismas, ¿no? El carisma de nuestro párroco, el carisma de las hijas de la caridad, ¿no? El carisma de los salesianos, ¿no? Que se educaban en aquella escuela de catequistas, ¿no? Y tengo que citar igualmente también el Colegio de San Antón de los Padres Escolapios, donde estuve desde los 6 hasta los 17 años, ¿no? Algo que también agradezco singularmente al Señor, a muchos de los profesores, ¿no? Por citar alguno, a don Ambrosio, a Martín Velasco, sobre todo a 3 escolapios, el padre Félix, el padre Francisco, el padre Maximiliano, y luego excelentes compañeros de clase. Todos ellos pusieron su granito de arena fundamental para mi vida. Tener compañeros que para mí también fueron referencia por cómo vivían la fe en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. No lo he puesto aquí en el texto, pero ahora me estoy acordando. Cuando empecé la Facultad de Filosofía, cuando empecé a estudiar Filosofía en la Complutense, pues tenía un compañero que también venía a misa todos los días allí en la facultad. Y yo, claro, como buen legionario, pues empecé rápido a decir, a este me lo tengo que llevar yo al grupo y tal, ¿no? Empecé a hacer ahí apostolado, ¿no? Hasta que un día me dijo, es que tengo que hablar contigo, Digo, bueno, pues nada, cuéntame. Dice, es que yo ya estoy, dice, es que tú me estás hablando de la Legión de María que fundó Frandau, Edelmeriquín y tal, pero es que yo estoy en una cosa que es obra de Dios, ¿no? Obra de Dios, ¿sabéis? Opus Dei, ¿no? Y dije, digo, bueno, la Legión de María también es obra de Dios, a ver qué va a pasar, ¿no? Oye, igual es obra de Dios, pero Dios habrá servido de alguien, ¿no? Para llevar a cabo esa obra, ¿no? Bueno, ese fue mi primer contacto con el Opus, ¿no? Bueno, al final quedamos a medias, tú para allá, tú para acá, muy bien, muy amigos. Luego el que se marchó a Oxford, ¿no? Siguió estudiando en Oxford y tal, bueno, ya entonces nada. Y dejamos de vernos, ¿no? Pero, bueno, pues el contacto con esos otros compañeros, ¿no? Mi paso por Mahón, Menorca, ¿no? Durante la mili, el contacto con uno de los sacerdotes de la parroquia, el padre Alberto Valls, la comunidad parroquial de Santa María de Mahón, ¿no? Sobre todo el grupo de catequistas de infancia, ¿no? Porque aquel Alberto Valls, también era cura joven entonces, tuvo la imprudencia de ponerme a dar catequesis a mí allí a los niños de Mahón, ¿no? Fijaros qué apertura, ¿no? Qué confianza, ¿no? Este soldado, los soldados en Mahón tenían muy mala fama, os lo puedo asegurar, ¿no? Pues él puso a un soldado allí a dar catequesis a los niños, ¿no? Bueno, pues todo esto me ayudó a entrar en contacto con la iglesia de allí de Menorca, ¿no? No terminé hablando el menorquí de puro milagro, ¿eh? Si yo gastar unos meses más, yo creo que lo llegué a leer, entender perfectamente. Yo allí estaba
que me hacía gracia porque, claro, todos hablaban en menorquín y yo hablaba en castellano con toda normalidad y con toda naturalidad, ¿no? Allí aquello no era extraño, ¿no? Recuerdo incluso unos ejercicios espirituales en Montetoro, y cuando empezó el director espiritual, el que iba a dar los ejercicios a que nos presentáramos, llego yo y digo, Carlos de Madrid. Y claro, pero es que esto va a ser en menorquín. Pero bueno, me parece muy bien. Digo, pues no tengo ningún problema. Y dice, vale. Digo, bueno, pues luego la Eucaristía y todo eso, ya hasta sabía responder en menorquín. Porque eso sí, ellos defienden que hablan menorquín. Bueno, ahí es donde notas, ¿no?, que el Espíritu te abre a nuevas realidades, por muy diferentes que sean de las tuyas, de las que tú conoces. Que no se trata de repetir aquello que tú has vivido y por donde has pasado, ¿no? Cuando llegas a un sitio así, ¿no?, vienes con una experiencia muy potente, pero no puedes repetir lo que, así, miméticamente, lo único que tú sabes, ¿no? Sino que te tienes que abrir y te tienes que dejar enriquecer para poder aportar, ¿no?, eso que el Señor te ha regalado, ¿no? Por eso creo que fueron años muy ricos y muy enriquecedores, que fueron forjando y modelando mi vocación cristiana, apostólica y misionera, ¿no?, también sacerdotal, ¿no? Y las habilidades aprendidas en la Legión siempre me sirvieron de mucho, ¿no? Y lo vivido en esos años hizo que los dones y las gracias recibidas durante mi tiempo de legionario se enriquecieran y maduraran de un modo totalmente singular, ¿no? No os quiero cansar mucho. Luego estuvo el tiempo de formación en el seminario, con tantas y tantas experiencias vividas, las parroquias por donde he pasado, los 5 años vividos en Roma, cuando me mandó don Ángel Suquía a estudiar lo de la teología espiritual, ¿no?, los 25 años que llevo casi en la curia diocesana, en diferentes puestos, ¿no? Todo ello creo que constituye un bagaje por el que estoy muy agradecido al Señor y del que veo que aún tengo que seguir aprendiendo lecciones, ¿no?, porque como todo lo de Dios es sublime y no lo abarco. Mas todo ello, como os digo, sin la Legión de María estoy convencido de que no hubiera sido posible. Aquel día que os he contado es la bisagra, el eje de mi vida, y por eso siempre agradeceré al Señor aquel día y todo lo que trajo consigo, ¿no? Pero las piezas del puzzle fueron muchas. Sin duda el Señor fue muy generoso con nosotros, dándonos una abundancia tan grande de dones en un momento tan crucial de la vida como de la adolescencia y la primera juventud, ¿no? Por eso es verdad que hay que sembrar con esperanza, ¿no?, intentando de aportar, no querer simplemente eso, apropiarnos, ¿no?, de la gente, sino sembrar dejando que la gente haga sus recorridos, ¿no?, haga sus caminos, fiándonos, en definitiva, de los caminos del Señor, ¿no? De hecho, son muchas veces también en las que le pido al Señor por no haber sabido aprovechar tantos dones y tantas gracias que ha puesto a mi alcance, ¿no? Estoy convencido de que otros muchos, con mucho menos, habrían hecho muchísimo más, ¿no? Bueno, confío en la misericordia de Dios y que en el juicio, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, el Señor sea benévolo y no lleve cuenta de tantas de mis debilidades, ¿no? Bueno, y podría decir, ya va a acabar, sí tengo que acabar, pero claro, es que aquí la hermana presidenta del Senatus de Madrid me dijo, pero te falta una cosa. Tienes que hablar de la actualidad, del carisma y de la vocación legionaria en estos momentos, ¿no? Por eso hay un último punto. Actualidad del carisma y del espíritu legionario. Son muchos, infinitos los caminos de los que Dios se sirve para conducir nuestras vidas, ¿no? A cada uno de nosotros el Señor nos ha querido regalar de la Legión de María. Y estamos aquí porque tenemos contacto con la Legión de María. Por eso, hoy, singularmente, le damos gracias y espero que cada día, al tiempo que le pedimos crecer en el aprecio y la valoración por el don recibido, ¿no? Un don del todo singular y único. Un don que, como todo lo que es verdaderamente de Dios y fruto de su Espíritu, no ha de encerrarnos. Y esto me gustaría quiero insistir mucho, ¿no? Es un don que no nos puede encerrar, ¿no?
Yo a veces percibí cuando era, como dice un compañero mío, cuando éramos jóvenes y católicos, ¿no? Decían que a veces éramos sí muy militantes, pero un poco cerradillos, ¿no? Estábamos ahí un poquito, bueno. Y si algo me ha enseñado la vida es la necesidad de estar abierto, sin perder la identidad, pero estar abierto, ¿no? Para no perdernos nada de los dones de Dios, porque si no, es que obligaríamos a Dios como a comunicarse por un solo canal, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Es necesario que nos sintamos, ¿no?, miembros de esta gran familia que es la Iglesia, y me atrevería a decir que es la humanidad en la que Dios nos ha hecho crecer. En ella, en la Iglesia, y gracias a ella, es donde nuestro carisma adquiere toda verdad y todo sentido. Pues gracias a él, gracias a nuestro carisma, podemos enriquecer a todos y sentirnos necesarios, ¿no? Dios nos ha regalado este carisma porque este carisma es necesario. Tiene que aportar, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero también debemos dejarnos enriquecer por todos para que comprendamos que necesitamos de cada uno de los demás carismas que el Señor siembra en su Iglesia. Porque sin ellos, el nuestro carisma, tampoco tendría sentido alguno, ¿no? Y qué poco evangelizamos, ¿verdad?, cuando nos empeñamos en monopolizar, o cuando nos empeñamos en la uniformidad. Aquí la uniformidad, ¿no? Ya sabéis lo que nos insiste tanto el Papa. Dios es todo y la obra de Dios es todo menos uniforme. Y cuando pretendemos uniformar, pues no estamos sirviendo al plan de Dios, no estamos sirviendo al plan evangelizador de Dios, ¿no? Porque desde mi experiencia, lo que he ido comprendiendo con vosotros, os invito a dar gracias a Dios y a reconocer que la Legión de María, como asociación apostólica y claramente misionera, tiene y tendrá siempre sentido en la Iglesia, ¿no? Por eso se podrá celebrar el segundo centenario, el tercero, etc. No sabemos cómo ni cómo, pero que este carisma tendrá sentido en la Iglesia, ¿no? Pero es verdad que necesitamos, ¿no?, que este don de evangelizar no nos lleve simplemente a encerrarnos, sino a salir y a dar testimonio de lo que gratis hemos recibido. Considero que la misma pertenencia a la Legión es un valioso instrumento para vivir la vocación al apostolado. ¿Verdad? Eso que, claro, yo recuerdo cuando don Pedro nos hablaba un poco del Concilio Vaticano II, claro, luego lo piensa, desde claro, que en el año 62 el Concilio Vaticano II estaba recientito, ¿no? Cuando nosotros estábamos ahí recién llegados a la parroquia, ¿no? Entonces nos hablaba, decía, claro, los documentos del Concilio Vaticano II que hablan del apostolado, en definitiva, decía él, se inspiran en el Concilio Vaticano II. No sé si se inspirarían y tal. Lo que sí es verdad es que en la Legión se vivía desde 1921, desde el 7 de diciembre desde 1921, precisamente esta llamada al apostolado y al apostolado de los laicos. No sé si te han llamado ya los de Alfa y Omega. Ya te han llamado, ¿no? Bueno, es que ayer me llamaron para hacerme estas cosas que te llaman y dicen, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Y me dice, oye, esto del carisma, de la vocación de la Legión de María, y le dije una cosa, mira, si hay algo que sea verdaderamente laical en la Iglesia, es la Legión de María. Porque el protagonismo es de los laicos. Y eso sí que lo aprendí yo ahí, en la Legión de María, ¿verdad? Cómo don Pedro, ¿verdad?, se sentaba ahí en el grupo, en el presidio, y quien era la presidenta, la vicepresidenta, nunca les interrumpió, nunca. Me imagino que a lo mejor si algo tendría que hablar con ellas, las habría pues, pero delante de nosotros,
Nunca. Allí el protagonismo lo tenía Herme, lo tenía Charo, y luego cuando íbamos a la curia, aquí esta señora que está sentada aquí delante, María, la presidenta de la curia. Allí estaba con Guillermo, que madre mía la bronca que nos echaba el Guillermo, ¿no? Cuando venía el Guillermito, madre mía, Guillermito, qué paciencia tuviste también tú, el protagonismo de los laicos. Eso no me lo ha tenido que enseñar nadie, insisto. Esto lo he aprendido aquí. Y si he intentado, a lo largo de mis años de ministerio, no caer en el clericalismo, en definitiva es porque eso es lo que he mamado. Eso es lo que he mamado, ¿no? Y a veces te encuentras que esto, ¿verdad? No es fácil, ¿no? No es fácil. Y lo padecéis, ¿verdad? El clericalismo lo padecéis, tremendamente, ¿no? Bien. Por eso yo creo que vivir la actualidad de este carisma es esencial en estos momentos, y la actualidad innegable, ¿no? El formar parte de un presidium es otro gran instrumento para sentir que el apostolado nunca estamos solos, ¿no? Pues somos miembros de un cuerpo, de un ejército que está en orden de batalla. En ese ejército hay miembros activos, ¿verdad? Miembros pretorianos, miembros auxiliares, ¿no? Se trata de un ejército que forma parte de la Iglesia, es una realidad de Iglesia, ¿no? Qué importante es necesario trabajar en el espíritu eclesial, como os decía, para dar sentido a lo que somos y a lo que hacemos, ¿no? En la Legión también se cultiva y mucho el espíritu de oración, ¿no? Con tantos elementos, el rosario, ¿no? La catena y las demás oraciones legionarias, ¿no? Pero también con la invitación a la participación en la Eucaristía diaria, en el rezo del oficio del vino, ¿no? Yo cuando empecé a tener cargos en la Legión de María, lo primero que me encargaron fue lo de ser tesorero, lo de pasar la bolsa. Que como luego decía mi padre, cada vez que me ponía a hacer las cuentas, dice que te tengo miedo porque siempre, papá, que me falta. Cuando me veía que salía, uy, Dios mío, que va a hacer, este va a hacer las cuentas. Ay, Señor, que me toca poner, ¿no? Bueno, eso. Y cuando estuvo mi hermano Jesús de vicepresidente de la curia, ¿verdad? De la curia, cuando ya pasamos a adultos, de la curia de adultos, y llamaba a la gente para excusarse, ¿no? Cuando la curia era los domingos por la tarde, y entonces mi padre se ponía al lado del teléfono un papel para ir escribiendo a los que llamaban para excusarse, ¿no? Y decía mi padre, a eso que vais vosotros solos, ¿no? Porque todo el mundo se ha excusado. Bueno, pues además de tesorero, me tocó luego ser vicepresidente del grupo, y no digo sí, vicepresidente, y como tal, pues esa invitación, ¿no? A que los hermanos legionarios se comprometieran como pretorianos, ¿no? A fomentar la vocación de pretorianos, a hablar con ellos, ¿verdad? A los que eran, solo lo sabía yo, quién era, ¿verdad? Solo sabe el vicepresidente quiénes son los pretorianos, ¿no? Yo solo lo sabía. Entonces, hablar con ellos, a preguntarles cómo les iba, porque no podían ir por ahí presumiendo de que eran pretorianos. ¿A que no? No, que no podéis presumir de ser pretorianos. Pero alguien nos tiene que acompañar, ¿no? Por eso fue mi primera lección práctica de eso que ahora decimos tan importante para el apostolado, que es el acompañamiento, la animación espiritual. Eso lo empecé a hacer yo, pues eso, con 16, 17 años. Ya empecé a hacer eso. Y además no me dieron ningún curso. Yo lo único que hacía, lo mismo que hacía don Pedro conmigo, mi director espiritual, pues yo intentaba hacerlo con la gente, ¿eh? Eso es lo que hacíamos, ¿no? Y a promover eso de la vocación a la santidad, ¿no? Tan esencial, ¿no? En el carisma del apostolado, en el carisma misionero, ¿no? Por eso yo creo que ahí estaban todos los elementos de lo que hoy decimos. Si leéis la Evangelii Gaudium desde esta perspectiva, desde esta experiencia, es verdad, te aporta, creces, ves, ¿no? Pero dices, es que los mimbres están aquí, los tenemos. En el carisma de la Legión Dios los ha sembrado. Ahí los tenemos, ¿no? Luego podremos hacer cursos de evangelización, lo que dice Fisichella, el que lleva el dicasterio de lo de la evangelización y todo eso, pero
la mejor lección, yo creo que la aprendemos aquí, nos la está dando el Señor aquí, ¿no? Y por último, pues la devoción a la Virgen María, ¿no? Alma de esta vocación apostólica, ¿no? Es verdad que yo tuve la suerte de mamar esa devoción a la Virgen en mi casa, gracias, como os decía, a mi madre y a mi abuela, ¿no? Y también en el colegio. Tengo que reconocer que mi colegio nos ayudó mucho en esa educación mariana, los escolapios, ¿no? Siempre la Inmaculada presidiendo nuestras aulas, ¿no? Y San José de Calasán, por supuesto, pero la Inmaculada allí, ¿no? Pero, sin duda, esta espiritualidad mariana, donde se alimentó, donde se forjó, donde creció, donde maduró, fue en la Legión de María, ¿no? Y además, una devoción que no era devocionismo. Porque yo veo que si a veces se fomenta esto de la devoción a la Virgen y muchas peregrinaciones que se hacen y tal, bueno, son carismas en la Iglesia y Dios sabrá, ¿no? Y hay que estar abiertos a todos. Pero yo en la Legión aprendí una devoción a la Virgen que no era sentimentalista, que no era devocionista, porque no era, aunque nos preside la imagen como si fuera la de la Virgen Milagrosa, sin los rayos, ¿no? Y nosotros estamos en una parroquia de las Hijas de la Caridad, donde teníamos ahí la imagen de la Milagrosa, presidiendo el templo, ¿no? Pero no se nos educaba en una devoción a una imagen, a una fiesta, ¿no? Sino la devoción a María, a María. Esa devoción que era adulta, era noble, no era ñoña, en absoluto, ¿no? Yo a veces, cuando voy, la vida te ha hecho eso, insisto, pasar por muchos sitios y dices, bueno, pues esto, si a la gente le ayuda, me parece estupendamente, pues adelante. Pero es que en la Legión esto no era así, o no es así. Es una devoción a María, a la Virgen, ¿no? Y para mí eso es algo que yo, verdad, que pues siempre que veo cualquier imagen de la Virgen, pues me alegra y tal, pero el que no entras aquí en conflicto de que mi devoción es a la Almudena, a la Paloma. Yo he crecido en una familia donde la devoción a la Almudena era grandísima. Tanto mi madre como mi abuela era de la Real Esclavitud del Santo Rosario de toda la vida. Lo había sido mi bisabuela y mi tatarabuela, ¿verdad? Mi madre era de la corte de honor de la Virgen de la Almudena y tal. Y a nosotros eran de los que nos pasaban de pequeñitos por el cuadro de la Paloma, etc. Y todo eso lo hemos, insisto, mamado desde casa. Pero nuestra devoción no era a la Almudena, sino a la Virgen. Y esto tenemos que tener cuidado, porque a veces con mucho amor a la Virgen, pero terminamos creando unas divisiones que válgame el cielo, ¿verdad? Cuidemos esto, ¿no? La devoción a la Virgen, ¿no? Bueno, todo esto, ¿dónde lo aprendemos, no? Aquí, en la Legión de María, ¿no? Por eso termino diciendo, sentíos orgullosos, ¿no?, de lo que la Legión nos aporta a crear esta vocación apostólica, esta vocación misionera, esta vocación al apostolado, a la misión, ¿no? Y por eso simplemente concluir dándoos las gracias por permitirme compartir con vosotros algo para mí, pues sí, que es muy entrañable, ¿eh? He querido compartir mi vida, un poco de mi vida con vosotros. Y además, como tengo la suerte de estar aquí con gente que la compartió y muy de cerca, ¿no? Sobre todo Mari Carmen Barba, Jeremías Navarro y Maribel Guzmán, ¿no? Pues que es, como dice ella, mis curas de los pantalones cortos, ¿no? Hace poco murió una legionaria, Socorro Álvarez, que me conoció desde que nací, porque ella vivía justo enfrente de donde mis padres tenían la frutería, en la calle Doctor Furque, en el 37, ella vivía enfrente, ¿verdad?, en el primer piso. Y conocía a mis padres y me conoció desde que nací, ¿no? Y un día, estando allí en la parroquia de San Lorenzo, ahí en Lavapiés, donde estoy ahora, donde fui bautizado,
pues un día, no sé qué, estaba hablando conmigo y siempre me llamaba como me llamaba mi madre. ¿Cómo me llamaba mi madre? Carlitos, ¿verdad? Y Socorro siempre me decía Carlitos, ¿verdad? Igual que Maribel, Carlitos. Entonces un día estaba hablando conmigo en la sacristía, no sé quién entró, y le dijo, pero bueno, ¿pero cómo le llamas Carlitos? Y le miro así y dice, pues ¿cómo lo voy a llamar? Si yo a este le he conocido en pantalones cortos. ¿Verdad? Pues por Dios. Bueno, pues claro, los que nos hemos conocido en pantalones cortos, pues claro, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues poder contar esto para mí ha sido realmente pues algo maravilloso y de verdad por eso os doy mucho las gracias, ¿no? Estoy convencido de que cada uno de vosotros tiene una historia del todo singular, maravillosa, por la que dar gracias a Dios y a la Legión de María, ¿no? Por eso lo que os invito es que nos unamos, ¿no? Realmente en oración, teniendo como tenemos a María en medio, y juntos podamos cantar las alabanzas del Señor, ¿no? Luego, más tarde rezaremos la catena y eso, ¿verdad? Bueno, pues cantar las alabanzas del Señor y terminar diciéndoos eso, adelante, ¿no? Que María siga siendo esa estrella que anima nuestro caminar, que ella nos impulse a seguir abriendo caminos, ¿no? Porque siempre tendremos que abrir caminos. No se trata de repetir siempre el mismo camino, siendo fieles, ¿no? A lo que hemos recibido, pero siempre abiertos a la novedad de Dios, ¿no? Ese Dios al que nunca podremos encerrar en nuestros esquemas, ¿no? Y por tanto, abiertos a tantas novedades que nos aguardan, ¿no? De aquí adelante, porque Dios seguirá obrando maravillas en su Iglesia y por medio de la Legión de María, ¿no? Y como la obra de la nueva creación solo fue posible porque María dijo su sí, su hágase a la voluntad de Dios, que la novedad a la que se está abriendo la Iglesia en esta nueva época que estamos viviendo, que a veces nos asusta un poco, ¿verdad? ¡Ay, ¿dónde va a terminar esto? ¿Dónde va a parar esto? ¿No? Bueno, y como decía mi madre, ¿qué tendrán que ver mis nietos? ¿No? ¿Qué tendrán que ver mis nietos? Bueno, pues que esa novedad nos encuentre a cada uno de nosotros, a toda la Legión, con esa actitud de María, ¿no? Para decirle al Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Muchas gracias.